gusto poder saludarlos en parte o en nombre de Escuela Activa. Les doy la bienvenida a esta conversación sobre lo que es un poco de matemática, la matemática de secundaria. Permítanme presentarme, mi nombre es el docente Luis Martos. Vamos a estar conversando un ratito sobre lo que son algunas estrategias para hacer la matemática más llevadera a lo que es nuestro alumno de secundaria, ¿no? Bueno, vamos a conversar un poquito, vamos a ver cómo podemos nosotros el llevar nuestros conocimientos a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos siempre esperan que el docente sea siempre claro, siempre diáfano, siempre transparente con el conocimiento. Y si hay matemáticas, mucho más. Siempre estamos al ojo juzgador de parte de los padres de familia y de parte de los alumnos, ¿no? Los alumnos a todos nos etiquetan, ¿no? No, con ese profesor no pasa nada, ¿no? Y los padres de familia, sí, profesor, usted es muy bueno, ¿no? Y por atrás nos están apuñalando, ¿no? No, que el profesor no pasa nada, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que son estrategias para poder enseñar bien la matemática, de acuerdo a la experiencia que tenemos, y también un poco de lo que vendrá el próximo año, en lo que estamos trabajando acá en Escuela Activa, para lo que será la propuesta, ¿no? Acá en secundaria, matemática, y en primaria también sé que está tan diversificada, ¿no? Aritmética, álgebra, geo, trigo y razonamiento matemático, ¿no? Tengo el gusto de trabajar con un excelente grupo de compañeros que son especialistas en los cursos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, soy un especialista en geometría, ¿no? Tengo un compañero que es especialista en trigo, otro que es especialista en aritmética, etcétera. Ustedes me entienden, ¿no? Lamentablemente, en nuestros colegios no necesariamente ocurre eso, ¿no? A veces los directores nos contratan con profesor de matemática y nos piden ya, ¿sabes qué? Vas a dictar geo en tal salón, trigo en tal salón, o si no, cogemos el libro y lo que viene, ¿no? Y a veces un poco de eso nos causa algunas situaciones porque no nos gusta de repente el curso, no lo manejamos mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer más llevadero? ¿Cómo podemos ser más, cómo podemos hacer que el curso sea más aprehensivo por parte de nuestros alumnos, ¿no? Como he colocado hoy al frente tuyo, al frente de ustedes, lo que dice es, vamos a echar un vistazo, ¿a qué cosa? A las demostraciones geométricas. Yo, al igual que muchos de ustedes, tuve la oportunidad de enseñar también en colegios al inicio de mi formación ya profesional, en colegios en los cuales tenía que dictar diferentes cursos. Y en ese momento me di cuenta que empecé a enamorarme de un curso en particular. Y ese curso en particular que yo me enamoré y me llegó hasta el final, porque ya me fue mi especialista en ese curso, es la geometría. Miren, yo acabé el colegio con muchos de ustedes, sabiendo matemáticas los entiende aquí, aquí, allá, y decidí abocarme específicamente a la geometría. ¿Y por qué no trigo? ¿Y por qué no álgebra? ¿Y por qué no RM? ¿Y por qué aritmética? No, uno que sabe matemática conoce muchos cursos, muchos temas, ¿no? Pero ¿por qué geo en mi caso personal, ¿no? Porque yo lo aprendí de una manera que me encantó y lo transmito yo eso a los alumnos. Que yo trato de que los alumnos eh, aprendan el curso no mediante el uso de fórmulas, sino mediante, primero, el conocimiento del curso, mediante lo que dice ahí justamente la PPT que se de usted, ¿no? Lo que son las demostraciones. Todo eso va a girar lo del día de hoy en torno justamente a eso. Ya con eso conversaremos conforme nos permita el tiempo. ¿Ya? Y hablaremos un poco también de lo que va a ser Delta el próximo año, acá en Escuela Activa, el próximo año, sobre lo que es la presentación de los libros. ¿Ok? Ya, bueno, entonces comencemos pues, ¿ya? ¿Alguna vez nos hemos preguntado el porqué de algo? Bueno, pues obviamente, ¿no? Todos nos hemos preguntado el porqué de algo, ¿no? La preocupación, ¿no? ¿Por qué cosas no bajo de peso si solamente como 4 panes en la mañana, ¿no? ¿Por qué cosas no puedo bajar de peso, ¿no? Una mirada coqueta, una duda, una duda cartesiana, ¿no? ¿Por qué cosa? ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué llega tarde después que juega fútbol mi esposo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, no? Y aquellos que somos padres, ¿ya? Sabemos muy bien y entendemos recontra bien el significado de esa pregunta, el por qué, cuando tenemos a los hijos pequeñitos, ¿no? Porque el por qué nos bombardea. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué así? ¿Y por qué así? El porqué de todas las cosas, ¿no? Y nuestros hijos pues nos bombardean con ese tipo de preguntas, ¿no? Las profesoras, por ejemplo, de primaria, ¿no? Los primeros años es un porqué permanente de parte de los chicos, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque eso despierta en ellos el deseo de aprender por una o por otra cosa, ¿no? Ya, bueno, justamente de eso
De eso es lo que estamos conversando, ¿no? ¿Por qué cosa es útil o por qué cosa es importante que nosotros demostremos los teoremas a nuestros alumnos? En un ratito vamos a ver la estructura axiomática que tienen las matemáticas. Eso suena una cosa extraña, un poco pesada. O sea, ¿cómo que estructura axiomática? Uno de los principales pecados que cometemos nosotros, por ejemplo, cuando vamos a presentar el curso, y decimos cosas, nada, que te lo aprendes, ¿por qué? Porque esto es fórmula. ¿Y por qué? Porque es fórmula. Yo me paro peleando a veces con mis colegas, por ejemplo, de trigonometría, ¿no? Ley de senos, ley, ley de cosenos, ley de tangentes, ley. ¿No? La estructura axiomática es ver cómo está estructurado las diversas afirmaciones o proposiciones de la matemática, ¿no? Las cosas tienen un nombre, ¿no? A ver, vamos a ser un poco interactivo. A ver, ¿quién me ayuda con algunas de las principales nombres de las estructuras o afirmaciones matemáticas? A ver, vamos a ver. A ver, ¿alguno de ustedes quiera participar? Yo te ayudo, te colaboro con una. Postulado. Postulado. A ver, ¿alguien más? Aparte de postulado, cuál otra parte de la estructura de la axiomática de la matemática existe? Teorema, excelente, bien, vamos, teorema. Hipótesis, vale, pero es parte de una tesis. Teorema, ya, vamos. Ya. Diego, ley no se dice. Ya vamos. Uy, corolario, excelente. Axioma, corolario, lema, muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien, ¿ah? Hasta ahora te rescato axioma, te rescato teorema, te rescato lema. Ya, ok. ¿Alguien más? Un concepto, vale. Un postulado, muy bien. Un postulado, muy bien. Hay algunos que no conocen esta, ¿ya? Que no conocen esta, ¿ya? Es el escolio. El escolio. En un rato lo vamos a conversar, ¿ya? Pero es parte de la estructura axiomática de lo que son las matemáticas. Profe, yo sinceramente no entiendo cuál es la diferencia entre uno y otro. No importa, justamente para eso estamos acá, estamos conversando. No es un asunto evaluativo, sino para entender cómo funcionan las cosas, la estructura de la matemática, ¿ya? Vamos a ver. Claro, hay libros que tienen que ver con mucho con demostraciones de teoremas, axiomas, etcétera. Muy bien, vamos a ver. Ahora, ¿por qué es útil que demostremos las cosas? ¿Por qué es útil? ¿Por qué cosa sirve que chapemos nuestra pizarra, plumón, o tiza y expliquemos las cosas? Número uno, como dice ahí, porque las demostraciones proporcionan una comprensión más profunda de un teorema. Explica el por qué. ¿No? A ustedes no sé si les habrá pasado, pero a mí me ha pasado que ha venido un alumno y me ha dicho, profesor, ¿y por qué en un triángulo suman 180? ¿Y por qué no suman 200? ¿Y por qué no suman 300? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, explica el por qué al alumno, el por qué ocurre tal cosa o por qué se cumple tal cosa. Todos nosotros decimos, un paréntesis, ¿ya? En los principios del año 2000, a nivel mundial se hizo una entrevista, se hizo una encuesta a nivel de todo el mundo sobre diferentes conocimientos en todos los cursos, ¿no? En biología, tal. Y cuando hablaron de matemática, ¿ya? Y cuando hablaron de matemática, le preguntaron, cuál es el tema de matemática que usted recuerda? Y le preguntaron a gente que era de nuestra edad, gente que ya había acabado el colegio. ¿Alguien sabe cuál fue el tema de matemática que la gente recordaba? ¿Cuál se imagina usted que sea un recuerdo de matemática que tengamos todos y que sea muy común para todo el mundo? ¿Saben cuál es? Exacto, Castañeda. Exacto, ese Leonardo, ese. El teorema de Pitágoras. Hicieron una entrevista a nivel mundial y todo el mundo recordaba en matemática un nombre. No se acordaba de ley de seno, ley de coseno, ley de tangente, que Poncelet, Pitot, que diferencia de cuadrados, nada. Lo que recordaba era el teorema de Pitágoras. ¿Sí?
El cálculo es importante, Anderson, pero el cálculo no lo ven todos. A ver, a la Miss de plan lector, pregúntale sobre cálculo, no te va a responder nada, porque eso no es únicamente ingeniería, no matemática, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras era una de las cosas que todo el mundo recordaba, aunque sea por nombre, aunque sea por nombre, ¿ya? Y era parte, es parte de nuestra herencia, entre comillas, cultural que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, si el nombre es teorema, ¿tiene o no tiene demostración? A ver, los que más o menos manejan un poco de axiomática. ¿Un teorema tiene o no tiene demostración? ¿O se asume como propiedad directamente? ¿Ah? Claro, claro que sí, claro. Lo que dice teorema, esa cosa tiene demostración. Tiene demostración. Y dígame, discúlpeme la pregunta absurda que les voy a hacer. ¿Ah? ¿Y saben ustedes quién demostró el tema de Pitágoras? ¿Ah? ¿Saben ustedes quién demostró el teorema de Pitágoras? Dice, profe, Pitágoras, si es el teorema de Pitágoras, la cosa es Pitágoras, profe, ¿no? Este, lo gracioso del teorema de Pitágoras es que Pitágoras nunca pudo demostrar el teorema de Pitágoras. Qué triste, ¿no? O sea, el hombre se fajó toda su vida tratando de explicar el teorema de Pitágoras y no pudo demostrar el teorema de Pitágoras. El problema es que el teorema de Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras no es como lo conocemos. El teorema de Pitágoras que tú y yo conocemos, ustedes y yo conocemos, dice que el cuadrado de los catetos sumado es igual que la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Algo así es el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Ya, pero eso no era el teorema que quería demostrar Pitágoras. Pitágoras lo que quería demostrar una cosa distinta. ¿Ya? Esto ya es parte de las anécdotas matemáticas, ¿no? El teorema de Pitágoras quería demostrar es que si yo colocaba un cuadrado sobre un cateto, un cuadrado sobre el otro cateto, era igual la suma de las áreas que las áreas de un cuadrado sobre la hipotenusa. O sea, es una cosa distinta, ¿no? Y en el tiempo de Pitágoras las cosas eran medio extrañas, pues, ¿no? La matemática era muy extraña. Por ejemplo, si yo digo 30 grados, todo el mundo entiende. Si yo digo 60 grados, todo el mundo entiende. Si digo 45 grados, todo el mundo entiende. En el tiempo de Pitágoras no se decía 30 grados, no se decía 60 grados. ¿Sabes por qué? Pues como ustedes recordarán, grados sexagesimales es parte de una herencia caldeo-asiria. Y según los griegos, caldeo, asirios, macedonios, mesopotámicos eran ¿qué cosa? ¿Qué cosa eran los caldeos, asirios, mesopotámicos, etcétera? ¿Qué cosa eran todos ellos? Todos ellos eran bárbaros. Y como todos ellos eran bárbaros, ¿qué a un bárbaro, qué le va a enseñar a un hombre culto como yo, refinado como soy griego? Entonces, por ese motivo no utilizaban 30 grados, 60 grados, ¿no? Entonces, cuando querían ellos aplicar su cálculo, por ejemplo, de ángulos, medida de ángulos, ¿cómo decían ellos, cómo decía Pitágoras 30 grados? ¿Cómo decía 30 grados? Si no podía, si no estaba dentro de su estructura académica decir 30 grados. Lo hacía en función al ángulo recto. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Cuando decía 30 grados, no decía 30 grados. ¿Qué cosa decía? La tercera parte de un ángulo recto. Cuando salía a 60 grados, las dos terceras partes de un ángulo recto. Imagínate cuando salía a 37. Imagínate cuando salía a 53, 53 medios, 16 grados. Por eso es que ellos eran sabios. El conocimiento que ellos manejaban implicaba todo cruzado, pues, aritmética, con álgebra, con geo, con digo, etc. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a avanzar porque no nos quedamos acá hablando de un poco de historia de la matemática y nos quedamos y no avanzamos nada. Ok, ya. Ahora, ¿por qué otra cosa más es importante el que nosotros demostremos las cosas a los alumnos? Aprendemos a hacer demostraciones. ¿Por qué? Porque como dice ahí, desarrolla el pensamiento crítico. Los alumnos lo que hacen es quieren ver el asunto de la validez de su razonamiento, ¿sí? El asunto de la validez de su razonamiento, la validez que hay, el fortalecimiento de sus habilidades también para el razonamiento, ¿no? Hace un rato que estuvo acá la docente que estaba encargada de lo que es el plan lector, diga, créanme, sinceramente, una de las cosas más importantes que puede haber para un alumno, al menos de geometría, es que hay que saber leer bien, ¿no? A muchos de ustedes
que han encarado el curso de geometría, seguramente les ha ocurrido que los chicos, por ejemplo, te dicen, ¿no? El problema está dibujadito, bacán, yo lo desarrollo, por eso yo soy valiente cuando lo dibujo, ¿no? Pero cuando tú le dices o le das la información o le das el problema en letras, o no es así. Preferimos un problema de geometría que esté dibujado a un problema de geometría que esté para interpretar. ¿Y eso a qué se debe? En mi conocimiento se debe manejo teórico. Mi experiencia es manejo teórico. No saben diferenciar bien qué hace una altura, no saben entender bien qué hace una bisectriz bien, qué hace una mediatriz, o ya yéndonos al extremo, qué es una cebiana, o qué diferencia tiene una cebiana con una mediatriz. Vale. Entonces, nuestros alumnos deben entender y deben manejar teoría, porque eso les permite interpretar bien. En el libro que vamos a presentar el próximo año, vamos a trabajar un poco con ellos, al menos los primeros años, mucho de lo que tiene que ver en interpretar información, diferenciar qué cosa es prolongación de AB, de prolongación de BA, qué es interpretar bien, por ejemplo, las regiones que divide un polígono, la región exterior, la región interior, la región poligonal, etcétera. El abocamiento que hemos tenido en la estructuración de los textos que vamos a manejar los primeros años son para que los chicos se compenetren con las figuras geométricas, que aprendan a dibujar. Por ejemplo, muchos de nosotros, cuando nos piden hacer, por ejemplo, dibujar un triángulo, a mano alzada dibujamos o con reglita dibujamos un triángulo, ¿no? Pero, por ejemplo, que nos digan, por ejemplo, dibujar un triángulo equilátero solamente con regla o compás o con pita, pero equilátero comprobadito. Entonces, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es parte de las cosas que vamos a presentar en la edición del próximo año 2025, aquí en Escuela Activa, en ediciones Delta, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a presentar estructuras, cómo hacer, no solamente seguir información geométrica, sino también cómo graficar, cómo dibujar, y cómo plantear situaciones para que el alumno le agarre más gusto a las figuras geométricas, no la figura por sí, por nombre, sino por qué, mediante el descubrimiento, ¿sí? Aprendizaje por descubrimiento, lo que estamos apoyándonos en ese momento. Y para cuarto y quinto ya es un poco más compenetrar a lo que son preguntas de examen de admisión, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Por qué otra cosa más es útil que nosotros o nuestros alumnos manejen en las demostraciones matemáticas, ¿no? Porque se pueden aplicar a diferentes contextos, ¿no? A diferentes contextos. Entender teoría y entender el por qué vienen las cosas hace que los chicos, por ejemplo, lo interrelacionen con otros cursos, ¿no? Con otros cursos, ¿no? Con otros de repente para trigo o de repente en un curso como física o como química, ¿no? ¿De dónde sale tal o cual cosa, ¿no? Bueno, y obviamente es una preparación para alumnos que son alumnos avanzados, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nuestros alumnos más avanzados, ya lo acabé, ya lo acabé, ya lo acabé, profesor, ya lo terminé, ¿no? Ya, ahora vamos a pensar diferente, ¿no? Ahora, quiero que me expliques de dónde salió eso, ¿no? Muchos de ustedes habrán de repente escuchado la anécdota de Gauss, ¿no? Gauss cuando era pequeñito, el profesor estaba ocupado haciendo sus programaciones. ¿Qué sería, no? ¿Qué tal esto para el profesor de Gauss? Y como los chiquitos estaban haciendo bulla, no sé si conocerás la anécdota, como estaban haciendo bulla los chiquitos ahí en su salón, ¡ey! ¡Ey! ¡Silencio! Ya, te voy a dejar un trabajo, ¿eh? Me van a hacer la suma de los 100 primeros números naturales. El que menos estaba, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4, hacía sus sumas, iba sumando. El pequeño Gauss, no pasaron pero ni 2 minutos y trajo la respuesta, ¿no? Profesor, ya terminé. Ya terminé, ¿cómo ya terminaste? Como yo estaba recién en el 20, tú ya terminaste. Sí, bueno, la suma es 5050. ¿Y cómo lo hiciste tan rápido, no? Ah, profesor, es que me di cuenta de una cosa, ¿no? Que el 1 más el 100 te dan 101. El 2 más el 99 te da 101. Y empezó a sumar extremos, exacto, Castañeda, correcto, ¿no? Entonces, se dio cuenta que las sumas eran
iguales, cogiendo de los extremos, ¿no? Y él presentó la suma simplificada, ya son 50 sumas, y la suma es tanto, profesor. Entonces, ese tipo de cosas no lo hacen nuestros alumnos de todos los niveles, ¿no? Lo hacen nuestros alumnos, obviamente, de niveles más avanzados, ¿no? Son los retos que podemos plantear a nuestros alumnos de repente que son un poquito más avanzados en de repente su conocimiento, ¿no? Plantearles una situación distinta, ¿no? Diferente, ¿no? En los libros que están preparándose vienen demostraciones matemáticas y también vienen retos para que los chicos también demuestren, obviamente con cierto grado de guiado y tampoco sin hacerlo de repente tan complejo como para que demuestren cosas muy complicadas, ¿no? Sino cosas que van de acuerdo a lo ya expuesto o desarrollado, ¿no? Pero entiéndame, es una cosa muy sana y muy saludable que nosotros tratemos de entender y aprender bien esas demostraciones matemáticas, ¿ya? Bueno, ok. Si no pasa esto, pues, ¿no? Frustración, frustración. No puedo saber más, no puedo conocer más, ya acabé con todo, no me enseñan más. Bueno, vamos a ver. ¿Y por qué algunos alumnos se sienten desmotivados a aprender matemática? Porque eso nos encontramos a cada rato los que enseñamos matemática, ¿no? Gente que no quiere hacer nada de matemática. Bueno, hay diferentes motivos, ¿no? La literatura presenta diferentes situaciones, ¿no? Uno que generalmente no comprende, ¿no? Ya es parte de lo que diga el psicopedagogo, ¿no? El por qué está falta, por qué no ha podido comprender más, ¿no? ¿Qué cosa está ocurriendo, ¿no? En su entorno, qué pasó en su inicial, ¿no? Otros también tiene que ver con la parte psicológica, tiene que ver o por el nivel del el miedo al fracaso, ¿no? Otra vez me volví a equivocar, ¿no? Yo no soy bueno para las matemáticas, ¿no? Me paro equivocando, siempre me equivoco. De repente es un problema de falta de concentración, ¿no? Tampoco lo podemos manejar nosotros, ¿no? Porque es una parte que es inherente al alumno o a la alumna, ¿no? Sin embargo, en esto que viene a continuación, sí tenemos que ver nosotros. La falta de relevancia percibida. Acá sí es directamente nuestra chamba. Nuestra chamba. La falta de relevancia. Jorge, ¿no me escuchas? ¿No se escucha el audio? ¿No me escucha? Hola, hola. Ah, ya, sí, sí, porque me está diciendo que no me escucha. Ok, gracias, Rolando. Gracias, gracias. Entonces, les decía, ¿no? En esto sí tenemos que ver nosotros. En que el alumno no le vea la importancia. Yo no sé qué tan usted será gustoso de los memes y los chistes que ponen en internet, ¿no? Eh, pero ¿sabe qué cosa? Eh, hay un chiste, hay un meme que lo he visto más de una vez, ¿no? Que dice, ¿no? Día 1548 y aún no aplico en mi vida, como dice, la suma el binomio al cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto. No sé si habrán escuchado, habrán visto ese meme, ¿no? Día 1500 en mi vida y aún no aplico el trinomio cuadrado perfecto en mi vida, ¿no? O sea, los chicos a veces no le encuentran dónde utilizar o cómo utilizarlo. Ven la matemática demasiado fría. Lo ven demasiado fría, no lo ven aplicativo, ¿no? Y al menos curso de geo, curso de trío, curso de aritmética son para aplicarlo de diferentes maneras, ¿no? Y justamente de esto estamos hablando el día de hoy, ¿no? A ver, otro que tenga que ver con nosotros. Este que está acá. Este que está acá. Es otro que tiene que ver directamente con nuestro trabajo. Que a muchos de nosotros le damos un enfoque netamente, ¿qué cosa? Memorista. Yo tengo diferentes libros de matemática, como ustedes seguramente, ¿no? Diferentes libros de matemática, ¿no? Y yo he trabajado durante muchísimos años en el ámbito preuniversitario. He sido jefe de curso de geometría en una institución muy tradicional de matemática, de preuniversitaria en San Marcos y UNI. Y yo cuando agarro un libro, yo digo, este libro es hecho únicamente para vender. Para vender. 35 páginas únicamente para explicar fórmulas. Puro teorema. Montones y montones de teoremas. Y los alumnos lo primero que ven son esas 35 páginas, ven el libro grueso, profesor, este libro debe ser muy bueno.
¿Acaso para ingresar a la universidad necesitamos conocer 70, 80, 90, 100 fórmulas? Como le dicen ellos. Para poder ingresar a la universidad se requieren conocer 10, 15, máximo. Y esto es, y esto es. Entonces, los libros por vender lo hacen más gordo, ¿no? Lamentablemente nuestra idiosincrasia es así, ¿no? Mientras más adulto, mientras más grande, mejor. Y eso no es necesariamente cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque existen otras maneras como uno puede llegar a un teorema, ¿no? Para poder manejar 20 teoremas intermedios, hay que conocer bien los básicos, ¿no? Hay gente que quiere hacer, no sé, el teorema de Chadú, el teorema de Casey, y ni siquiera entiende bien el teorema de Poncelet, el teorema de Pistón. Entonces, ahí es un pecado que tenemos nosotros que de repente a los alumnos tratar de sacarlos de ahí. El aprendizaje no tiene que ser memorista. Uno se va quedando con los teoremas conforme los practique, ¿sí? Conforme los practique. Exacto, Víctor. Así es, así es, así es. Y darle a veces al alumno la posibilidad de que te lo... Mira, en muchos cursos de matemáticas se prestan para que haya no una solución, sino hayan dos soluciones, tres soluciones distintas. Entonces, ya lo acabaste rápido, ya. Ok, ahora, a ver, ¿y qué te parece si me lo presentas de otra manera? Si manejamos bien, si hemos resuelto bien los problemas, si tenemos otra manera de hacerlo, bueno, ¿qué te parece si utilizas este otro concepto? A ver, hazlo de esa manera. Las soluciones para un docente que maneja bien el curso son muy cortitas, ¿no? No son demasiado, y no son excesivamente grandes, ¿no? Son bastante cortitas. Entonces hay que tratar de formarnos un poco más también nosotros en nuestra preparación propia de las clases, ¿no? Ya está. Bueno, ya que hay otro motivo más, como le digo, la literatura menciona, ¿no? La dificultad percibida, o los estereotipos de género cultural, ¿no? Siempre dicen, no, ¿para qué no me voy a esforzar si el chino en mi salón lo va a hacer todo bien, ¿no? A veces cuando hay compañeros que son asiáticos, mi hijo, por ejemplo, pasaba eso, ¿no? Exacto, Castañeda, hay que proponerle varias soluciones. Sí, 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 sí. Es una manera muy, muy, muy importante, muy útil, ¿no? Presentarle otras soluciones al alumno, ¿no? Ok, porque a veces los chicos, a veces hay que ser cierto, pues uno cuando entra a clase, acá en las capacitaciones, uno pone un salón ideal, ideal, ¿no? Mis alumnos van a hacer esto, van a hacer aquello, van a jugar así, van a jugar así, espectacular. Cuando llegamos a la jungla, ahí es otra cosa. Ahí nos damos cuenta que no se puede plasmar todo lo que hemos aprendido en el salón de clase, ¿no? Ahí está un poco la muñeca de parte de los docentes, ¿no? De parte de los docentes, ¿no? Y digo, qué bacán, ¿no? Ya le voy a plantear a mis alumnos 5 soluciones. Pero cuando llego, he ido a un salón, todos los alumnos han venido de un colegio nacional que nunca han hecho geometría, que nunca han hecho trigonometría, les pongo 5 soluciones, los mato. ¿Sí? Los mato, ¿no? Sí, pues, sí, claro, uno lo hace con la pasión de docente, por supuesto que sí, Miss Isela, así es. Ese ya es parte de nuestra compromiso personal, profesional, ¿no? Que uno lo quiere hacer así, ¿no? Pero en la realidad las cosas son distintas, ¿no? Estamos hablando de una situación en la cual, pues, ideas, ¿no? En general, ideas, ¿no? Acá está lo que le decía hace un rato a ustedes, ¿no? El sistema axiomático, ¿no? El sistema axiomático, cómo está estructurado las matemáticas dentro de lo que nosotros enseñamos, ¿no? Cómo están estructuradas las matemáticas, ¿no? Y en el sistema axiomático, o sea, cómo están ordenadas las verdades, las afirmaciones que damos nosotros para estructurar las matemáticas, encontramos esto, ¿no? Un axioma que es una proposición fundamental, que se acepta como verdadera sin necesidad de demostración, ¿sí? En el caso de la geometría, se utiliza más postulado, ¿sí? Entonces, entendámoslo, ¿no? ¿Qué es un postulado? Un postulado es algo que no se requiere demostración porque es algo que es muy simple. A ver, por ejemplo, profesora, ¿qué cosa es muy simple de entender que no requiere demostración? Que, por ejemplo, si yo tengo dos puntos, el camino más corto para unir dos puntos es utilizar ¿qué? ¿Cuál es el camino más corto para unir dos puntos? Un segmento de recta, ¿no es cierto? Ya, eso es un axioma, por ejemplo. Es un axioma, ¿no? Que puedo construir diferentes circunferencias
utilizando una medida de radio. Esta es otra acción, ¿ya? En la historia de la matemática, ustedes saben que la palabra geometría, por ejemplo, tiene un origen a partir de que de los egipcios, que vamos a medir la tierra, que para repartir los campos de cultivo, etcétera, ¿no? Y ellos colocaban fórmulas que eran verdaderas y fórmulas que eran aproximaciones, ¿no? Entonces, a partir de eso se fundamentan, ¿no? Los caldeos asirios, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero ¿saben ustedes quién le da el orden a las matemáticas? No fueron los egipcios, no fueron los caldeos asirios, ¿no? Las personas que organizan la matemática fueron los griegos. Y ahí entra el hombre que estructura todo lo que están viendo ustedes, lo que están ustedes viendo. Y la persona que estructura todo es el señor, me saco el sombrero ante él, Euclides. Euclides tiene un libro que se llama Los Elementos, ahí está metido aritmética, está metido geometría, correcto, Castañeda, aritmética, geometría, está metido un poco de álgebra, música, poesía, bueno, como te dije hace un rato, ahí entran todos. Y él le da la estructura a la matemática. Y justamente en torno a los 5 principales axiomas o postulados de Euclides es que se empieza a generar todo lo que viene después, ¿no? Bueno, vamos a avanzar porque esto es apasionante y demora un montón, una vida entera en explicar. Bueno, luego vienen los teoremas, que como dice ahí, una teorema es una proposición que se puede demostrar. Esto es lo que nosotros encaramos permanentemente en el aula, los teoremas. ¿Sí? ¿Vemos postulados? Sí, algunos, muy pocos, pero algunos vemos, porque son poquitos. Lo que vemos más que todo son los teoremas. Y los últimos, que son los lemas. El lema en matemática ya son las aplicaciones, las propiedades chiquitas, ¿no? En el caso de geometría, la estrella, el pescadito, el boomerang, ¿no? Y el escolio es una observación que se hace a partir de algo que estamos explicando en clase. Bueno, ok, entonces, ley no existe. Fórmula no existe. Ese tipo de cosas, el tipo de nombre que llevan, lo que nosotros presentamos a los alumnos, no existe. Entonces deberíamos nosotros armonizar todos, lo que enseñamos matemática, en utilizar esta estructura, que es la estructura axiomática que tiene la matemática que nosotros utilizamos. Pero es más fácil decir ley de coseno, ley de senos, que decir teorema de coseno. Yo en la academia lo paraba criticando, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es eso de ley de senos? Teorema, papito, teorema de senos, teorema de cosenos, ¿no? Hay que formarlo, pues, a los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo entran a la universidad y si están estudiando algo de ingeniería, sí, lo van a correr. Bueno, ok, por acá me habían hecho una consulta, a ver. Sí, es cierto, hay que enamorar a los alumnos con el curso. Sí, pues, sí, 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 sí. Y hay diferentes maneras como enamorar al alumno en el curso. Vamos a ver algunas de las cosas que yo personalmente he hecho con ella. Vamos a ver, vamos a ir conversando a ver, sobre esto. A ver, vamos a practicar un poquito, ¿ya? Algunos de ustedes de repente han tenido la oportunidad, no sé, de ir a evaluaciones en las academias. Cuando uno va a las academias grandes a ser evaluados, te ponen ante un jurado de profesores y te evalúan y te dicen, a ver, explícame aquello y nos bombardean con preguntas, ¿no? Entonces, es un momento bien estresante y bien interesante lo que ocurre en las academias a veces, ¿no? A ver, vamos a ver vamos a ver con esto, a ver, ¿qué les parece? A ver, les voy a presentar algo, a ver. A ver, tengo ahí un triángulo ABC, ¿ya? Y a este ángulo en B le voy a colocar 2 veces alfa. Perdón, he cambiado de pantalla, ¿se ve, no? Discúlpeme, he cambiado de pantalla, ¿se ve? ¿No hay problema con el compartir? Sí se ve, ya está, ok, gracias. Al toque responde, no quedan concentrados. Bueno, tengo un triángulo ABC con un ángulo arriba en B que vale 2 veces alfa, cualquier valor, y el ángulo en C, vamos a ponerle un valor que sea 90 grados menos alfa. 2 alfa y 90 grados menos alfa. ¿Alguien me quiere comentar qué es lo que ocurre acá? ¿Alguna cosa en particular?
¿Qué ven que ocurre ahí? No te doy más información, ¿eh? Solamente 2 veces alfa y 90 menos alfa. Ya, gracias, Miss Rosita, ya, ya, correcto, me dice ahí Miss Isela, buena Miss Isela, correcto Miss Araceli, es correcto su comentario. Escúcheme, ese triángulo, sí, Abiud, sí es cierto que dice, son grados, sí es cierto. Ese triángulo es un triángulo especial, ese triángulo es un triángulo especial. Profe, pero ¿cómo puede ser especial si me falta un lado? ¿Cómo puede ser una cosa especial si me falta un lado? Es que todos nosotros sabemos que la suma de los ángulos en un triángulo es 180. Y si la suma de los ángulos en un triángulo es 180, entonces yo podría calcular cuánto vale el tercer ángulo, como me dijeron en función a alfa. Y dime, si tú sabes que la suma de los ángulos es 180 y debo conocer el último ángulo, ¿cuánto mide? A ver, echemos cuenta rapidito, a ver. El tercer ángulo, ¿cuánto mide? Sí, Castañeda, claro. A ver, echemos cuenta. Hay que llegar a 180 con 2 alfa y 90 menos alfa. Entonces, el último ángulo, ¿cuánto mide? Correcto, Ricardo. Correcto, William. Cuidado con el signo, ¿ah? Correcto, mi Cisela. Correcto, mi Cisela. Han sacado cuenta rapidito. Si tengo que llegar a 180, vamos sumando, pues. Acá tengo 2 alfa y acá tengo 90 menos alfa. Si yo sumo ellos dos, eso me va a dar 90 más alfa. Pero como ya les dije, tenemos que llegar al 180. Y si yo tengo que llegar al 180, entonces necesariamente el tercer ángulo, ¿cuánto tiene que medir? Que el tercer ángulo tiene que medir entonces necesariamente 90, correcto, 90, ¿qué? 90 menos alfa. 90 menos alfa. Pero, queridos colegas, si ese último ángulo mide 90 menos alfa, estamos ante un qué. Estamos ante un qué. Ante un triángulo que es de tipo, correcto, ante un triángulo de tipo isósceles. O sea, o sea, o sea, quiere decir, ahí nomás, mira, ahí nomás, cuando yo vea 2 alfa y 90 menos alfa, ¿qué tipo de triángulo es? Cuando yo vea 2 alfa y 90 menos alfa, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo de tipo isósceles. Tú vas a llegar a clase, chicos, 2 alfa, 90 menos, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. ¿Y cómo sé que es isósceles? ¿Por qué? Porque al completar esto, el tercer ángulo tiene que medir 90 menos alfa. Cuando estamos en aula, sí o no que cuando es isósceles, solemos colocar beta y beta. Solemos colocar beta y beta. Es nuestra costumbre. ¿Sí? Bueno, ya les he dado otra posibilidad, ¿no? En las academias utilizamos más, bueno, utilizamos esta otra alternativa, la de 2 alfa y 90 menos alfa. Bueno, ya acá hay derivaciones, ¿no? Acá arriba puede ser phi, y si arriba es phi, este ángulo va a ser 90 menos cuánto, a ver si entiendes. 90 menos cuánto, si arriba es phi. Vamos, hay que ser dinámico. Claro, Francisco, correcto. 90 menos phi menos, ¿sí? La mitad del ángulo de arriba. La mitad del ángulo de arriba. A ver, vamos a poner un poco de presión. Dime, lo que estás viendo, ¿qué sería? ¿Un postulado? ¿Un teorema? ¿Un lema? ¿O un escolio? A ver, ¿quién se anima a comentar? Lo que hemos conversado, ¿qué sería? ¿Un postulado? ¿Un teorema? ¿Un lema? ¿Un escolio?
Soy pincha Castañeda. ¿Recuerdan ustedes que él era postulado, no? Verdad innegable que no necesita demostración. Teorema. Una expresión matemática demostrable. ¿Qué es un lema? Es como un teorema, pero más chiquito, más común. Un escolio, ¿qué cosa era? Una observación. ¿Qué es? Es un escolio, correcto. Correcto, Javier. Es un escolio, es una observación. Es una observación. ¿Y cuál sería el teorema? Por ejemplo, que en el incentro el ángulo mide 90 más la mitad del ángulo de arriba, etc. Es un escolio. Entonces vamos a cerrar acá. Decimos acá, como una observación. ¿Cuál es la observación que estamos haciendo? Directamente, ¿no? Que el triángulo ABC es isósceles. Uy, está manchando. Que el triángulo ABC es isósceles y como es isósceles, AB, el lado AB, mide igual que el lado BC. Mide igual. ¿Verdad? A propósito, ¿alguno de ustedes sabe qué significa isósceles? ¿Ah? Esa curiosidad a los alumnos les gusta en los salones, en los colegios. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa isósceles? Yo sé cuál es la observación, pero ¿saben lo que significa isósceles? ¿Ah? Bueno, creo que si lo descomponemos etimológicamente, correcto, mi Cisela, isos es igual. Claro, claro. Esa es la parte fácil. Iso significa igual. El asunto es el cele. Cele. Cele, ¿ya? Significa patas. Patas. Entonces, isósceles, ¿qué significaría? Que tiene patas iguales. Y es lo que ocurre cuando nos paramos, ¿no? Cuando nos ponemos de pie frente, exacto, Castañeda, cuando nos ponemos de pie frente al salón, ¿sí? Frente al salón, ustedes tranquilamente pueden pararse y con las piernas formar un triángulo isósceles, ¿no? Con el mismo criterio entra la palabra escaleno, ¿no? Escaleno, patas distintas, ¿no? Bueno, vamos. A ver, vamos a ver otra, ¿ya? Vamos a ver otra, ¿ya? Vamos a ver otra. Esta que les he presentado es muy útil en algunos problemas de admisión. Católica, San Marcos, ayuda bastante, ¿ya? Ayuda bastante. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. A ver, ¿qué cosa pasa en este triángulo entre alfa y beta? Así, sin datos, ¿ah? Sin lados, ¿ah? Así nomás. Hemos trazado BH, BH es una altura, tengo un alfa, tengo un beta. ¿Qué ocurre entre alfa y beta? Claro, claro, mi Araceli. Correcto, Leonardo, claro. Correcto, Castañeda. Correcto, Francisco. Correcto, mi Cisela. Correcto, correcto. Eh, ya, correcto. Mira, es que sobre esto hay que hablar mucho, ¿no? Yo justamente cuando conversaba en Delta en Escuela Activa son muy perceptivos cuando uno quiere conversar con ellos, presentándole ideas, ¿no? La geometría es amplísima, ¿no? Entonces, a veces los chicos, los alumnos en clase, tienden a decirnos, son iguales, son iguales, son iguales, ¿no? Pero, ¿en geometría se dicen iguales? ¿En geometría se dicen iguales o...? ¿Ah? ¿Cómo es en geometría? ¿Iguales o hay otra palabrita? ¿Ah? ¿Con? Ahora la pregunta es, alfa y beta, en este caso, ¿son iguales o son congruentes? Bueno, eso es parte un poco de los afinamientos de geometría, ¿no? Si alfa y beta representan medidas, si alfa y beta representan medidas, su primera respuesta fue correcta. Alfa y beta son iguales, porque las medidas son números. En cambio, si alfa y beta representan ángulos,
entonces los ángulos no son iguales, sino los ángulos son congruentes. A veces los chicos dicen iguales, 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 iguales. Y verdad, para trabajar de manera práctica en el aula, a veces es conveniente que digan iguales para que nos entiendan fácil, ¿no? ¿Sabes cuándo es el problema? El problema, ¿sabes cuándo es? Cuando van a admisión. Cuando van a admisión, cuando llegan a admisión, ahí viene el problema. Porque en admisión no dicen iguales, dicen congruentes. Y nuestros alumnos, cuando quieren echarle la culpa a alguien de algo que no han aprendido, ¿a quién le echa la culpa? No le echa la culpa al profesor de academia. Al de academia no le echa la culpa. ¿Le echa la culpa a quién? Mi colegio. No, el profesor de mi colegio, ese no me enseñaba nada. Ese no me enseñaba nada. Bueno, ya está. Es correcto lo que ustedes me comentaron. ¿Ah? Las medidas de alfa y beta son iguales. Alfa es igual a beta. Por si acá alguno de ustedes no entienda por qué son iguales, la cosa es bastante simple, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un ángulo de 90 grados y acá tengo un ángulo alfa. Se supone que este ángulo de acá es el complemento de alfa. O sea, sería 90 menos alfa. Ya, no nos vamos a hacer problemas, ¿ya? Vamos a ponerle un valor. Vamos a ponerle acá un teta. Y colocándole un teta, vamos a decir que alfa más teta deben sumar 90 grados. Deben sumar 90 grados. Alfa y teta suman 90 grados. Porque arriba el ángulo vale 90. Ya está 90 seguro. Sin embargo, acá tenemos otro triángulo, ¿no? Y en ese otro triángulo, acá abajo en H, también hay un 90 grados. Entonces tienes que beta más teta también te da 90 grados. Y habría ahí una igualdad, ¿no? Donde la suma de alfa y teta debe ser igual que la suma de beta y teta. Bueno, y como se dice en la academia, teta y teta se destetan. Y si teta y teta se destetan, te quedaría que alfa es igual a beta. Ya es parte de la explicación de por qué sería, o por qué se cumpliría esa afirmación. Esta clase está grabada, así que si alguno de ustedes por ahí se olvidó alguno de los pasos o lo dejó de lado, bueno, ya recuerda cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ya debo estar ya que estoy queriendo, me debe estar queriendo cuchillar de repente por el tiempo, ¿no? Bueno, sinceramente hay muchas cosas para poder conversar. Hay muchas cosas. Por ejemplo, esto que están viendo acá, esto ha venido como figura 5 veces en San Marcos. En San Marcos ha venido 5 veces. 5 veces. Pidiéndote área, pidiéndote ángulos, pidiéndote medida, ¿no? Gracias, Sofía, muchas gracias. Diferentes cosas en San Marcos, ¿no? Esto a los alumnos que son, por ejemplo, los alumnos que son un poquito más avanzados, les encanta, ¿no? Es como echarle maíz a un pollito, ¿no? O sea, que se avientan al maíz, ¿no? Esto que está acá es una observación que ha venido 5 veces en San Marcos. ¿Alguno sabe a ver lo especial en la figura? Tenemos un triángulo rectángulo, he trazado una altura BH y he trazado AQ, que es una bisectriz. Esta figura de acá, ustedes tienen para poner problemas de áreas, para poner problemas de ángulos, para poner problemas de segmentos. 5 veces a Marcos. ¿Saben lo especial? Lo especial, lo especial, correcto, Leonardo, puede ser. Lo especial es este señor. Él es el especial. Ese triángulo que acabo de marcarte en rojo, él es especial. Ese triángulo que está en rojo es un triángulo isósceles. ¿Correcto, Francisco? Ese triángulo que está en rojo es un triángulo isósceles. Profe, ¿para qué valor de alfa? No importa. Profe, ¿para qué tipo de longitud de lados? No importa. Para cualquier tipo de triángulo, rectángulo, obviamente con esas condiciones, ese triángulo es isósceles. Es más, puede ser equilátero, en algún caso especial, pero es isósceles. Ahora, ¿por qué es isósceles? Vamos a conversar. Por ejemplo, mira acá.
Mira acá. Acá tengo el triángulo APH. Que como se dan cuenta en el triángulo APH, tengo yo acá un alfa y tengo acá un 90. Quiere decir que este ángulo en P sería el complemento de alfa. No nos hagamos problemas, pongámosle un beta. Un beta. Entonces, si ese ángulo es beta, ¿cuál es tu primera observación? La primera observación es que alfa más beta, ¿cuánto tienen que sumar? Alfa y beta, ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. ¿Está bien? Cada vez que veas alfa más beta, tú ya sabes cuánto suman. Suman 90 grados. Ya, ahora, quiero que veas este triángulo que está acá. Quiero que veas ese triángulo que está acá. Ese triángulo ya tiene alfa. Ese triángulo verde ya tiene 90. Te pregunto, ¿qué ángulo falta? Exacto, exacto, Javier, exacto, Sofi, exacto, Diego, exacto, Castañeda. Le falta un beta. A ese triángulo verde le falta un beta. Aquí estaría beta. ¡Tarán! ¿Ya se dieron cuenta que es isósceles o no? ¿Ya se dieron cuenta que el triángulo que les dije era isósceles o no? ¿Ya se demostró? ¿Eh? ¿Ya se demostró? Porque este beta que ves acá, correcto, Francisco, este beta que ves por acá, tiene su opuesto por el vértice. Entonces, la explicación quedaría por este lado. Que acá tenemos un beta opuesto por el vértice beta y arriba, acá también sería beta. De tal manera que este triángulo que está acá es un triángulo isósceles. ¿Sí? Isósceles. Son partes, observaciones, cosas que a los chicos les gusta mucho. ¿Por qué? Porque los hacen razonar un buen rato, están pensando, pensando, y al final usted les da la demostración, la explicación, les abres el panorama y hacen que amen el curso. Que les guste, que les guste. Profe, más, otro más, otro más, otro más. Enseñarle así lo hace muy lúdico, muy interactivo con los alumnos. ¿Ya? Bueno, vamos a apurarnos porque están esperando, creo ya. Bueno, vamos a ver. Este, por ejemplo, es de la uni. Este, por ejemplo, es de la uni. Así como les comenté que esto que está acá ha venido 5 veces en San Marcos, esto acá es una observación que vino en la uni muchas veces. Muchas veces. Se lo voy a dejar como tareita, ¿ya? ¿Qué cosa en especial? ¿O quieren que lo explique? ¿Ah? ¿Lo hacemos? Sí, sí, sí. Sí, lo hacemos. Ok. Ya. Me dicen, profe, el triángulo PBH es isósceles. No. PBH no es isósceles. A ver. Ya. Correcto, Francisco. Este es de la uni, como te digo. ¿Eh? Este es de la uni. Esto ha venido varias veces en las preguntas de la uni como parte de la estructura. Correcto, Sofía, claro. Acá lo especial es el. Para cualquier valor de alfa. Para cualquier valor de alfa. Ese triángulo es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. A ver si alguno de ustedes se acuerda, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes cuando el triángulo es un triángulo rectángulo y trazo la altura? ¿Recuerdan lo que pasaba entre este ángulo y este ángulo? ¿Cómo eran? ¿Me lo comentaron, ah? ¿Cómo eran esos dos ángulos que marcaba en rojo? ¿Ah? Claro, en medidas son iguales, correcto.
Correcto. En medida son iguales, sí. Correcto, muy bien. O sea, quiere decir que este ángulo en C, ¿cuánto mide? 2 veces alfa. 2 alfa. Si estás siguiéndome la clase, entiendes que ese ángulo es 2 alfa. Ya te expliqué hace un rato por qué. Ya, pregunta. Dime, ¿y si todo el ángulo de arriba vale 90, todo vale 90, te pregunto, solamente esta parte en verde, ¿cuánto mide? Solamente la parte en verde, ¿cuánto mide? Si todo lo de arriba vale 90, lo que está en verde, ¿cuánto mide? Correcto, Miss Isela, correcto, Francisco, correcto, Jesús, por supuesto. Correcto, y Sofía. Muy bien, William. 90 menos alfa. ¿Ya me entendieron el chiste todavía? ¿Ah? ¿Ya me entendieron el chiste todavía? ¿Qué cosa pasaba? ¿Qué cosa pasaba cuando yo tenía un triángulo 2 alfa y 90 menos alfa? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría cuando tenía 2 alfa y 90 menos alfa? ¿En qué cosa quedamos tú y yo hace un rato? Correcto, Miss Isela. Que el triángulo era, que el triángulo era un triángulo, exacto, Sofía, que el triángulo era un triángulo isósceles. Eso lo conversamos a nosotros hace un ratote. Lo conversamos acá, mira. Fue la primera de las cosas compartidas acá, ¿no? Que el triángulo era un triángulo isósceles. Ya, sobre eso se puede de repente demostrar de otra manera, ¿no? De repente completando más ángulos, ¿no? Pero esta sería la manera más correcta de explicarlo. Dime, y ahora que sabes qué es isósceles, ¿ya se animan en decir cuánto vale alfa? Perdón. ¿Ya se animan a decir qué lados son iguales? ¿Se animan a decir cuáles son los lados que miden igual? Gracias, Francisco. ¿Qué lado mide igual? A ver, los demás. Claro, correcto. Muy bien. Así es. BC y PC. Correcto. ¿Sabes cómo pusieron en una de las veces en admisión? Una de las veces en admisión pusieron así, mira. Calcular, calcular cuánto vale X. Calcular cuánto vale X. Sabiendo que pH mide 2 y sabiendo que HC mide 3. Pregunta 1. Calcular cuánto vale X, sabiendo que pH vale 2 y HC vale 3. Claro, William, claro. Eh, lo de abajo no, Leonardo. Creo que lo de abajo no va. ¿Ah? Mira, ya hemos descubierto, correcto, Leonardo, que es un isósceles. Es más, ya me dijeron que lados son iguales. Me dijeron que el lado PC es igual que el lado BC en medida. Entonces quiere decir que si acá hay 5, quiere decir que acá también mide 5. Y ahí aparece el triángulo más lindo que hay en la geometría. Correcto, mi Cisela. El triángulo que tiene hipotenusa 5 y tiene cateto 3. El otro cateto 4, estamos ante el triángulo de 53 y 37, 53 grados. ¿No? Que dicho sea de paso, es un triángulo rectángulo notable aproximado. Pero como le digo, este es para conversar durante horas y horas y horas por completo, ¿no? Bueno, son algunas actividades que se pueden hacer en el aula con los chicos, de repente plantearles algunas cosas, ¿no? Ahora, otras actividades pueden ser actividades al aire libre, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajé en algún momento, también depende de los colegios, ¿no? Porque no todos los colegios son iguales, ¿no? Yo hay colegios que te dan un poco más de facilidades para trabajar con los chicos, de repente en otra oportunidad, ¿no? Yo me acuerdo que sacaba a mis alumnos
tenía la facilidad, al costado del colegio donde trabajaba yo, tenía un parque y los juntaba en grupos. Y los juntaba en grupos, ¿no? Ya, vamos a aplicar semejanzas. Ya, geometría es más o menos el mes de en primavera, ¿no? Septiembre, octubre, cuando uno llega a hacer nuevas semejanzas, ¿no? Vamos a medir la altura del árbol sin subirnos al árbol. ¿Y mediante qué? Mediante lo que hizo más o menos Tales de Mileto, ¿no? Eh, Missy, la respuesta a su pregunta es afirmativa para los alumnos que tienen grados superiores, cuarto y quinto de secundaria. Se ha contemplado eso para la edición del año 2025. Sí, sí. Entonces, le estaba comentando, ¿no? Este tipo de actividades, por ejemplo, yo les ponía a los chicos, ¿no? Ya, vamos a medir la altura del árbol. Puede ser el árbol, puede ser el poste, puede ser la altura de la fachada del colegio. Ya es un poco de utilizar nuestra imaginación, ¿no? Vamos a calcular la altura del poste. ¿Y en qué nos vamos a apoyar? ¿En qué? ¿En qué se apoyó Tales para medir la altura de las pirámides? Porque Tales llegó bien chévere a Egipto y les dijo, ya, ustedes han construido la pirámide, ya, ¿qué altura tiene? Y los egipcios sabían cómo construirla, pero no sabían cómo medir la altura. Y lo que hizo Tales, y de ahí vino a ser un genio, como me dice Castañeda, correcto en los comentarios, es utilizar o apoyarse en las sombras. Claro, y eso podemos hacer en clase, ¿no? Si tenemos esa facilidad, de repente no salir a un parque, pero de repente sí trabajar con los chicos, de repente en el salón o de repente en el patio del colegio. Ya vamos viendo nuestras realidades, ¿no? Directores, permiten de repente que los chicos puedan salir al parque, fantástico, ¿no? Claro, es un trabajo, como se dan cuenta, grupal, ¿sí? Que permite la actividad en grupo, ¿no? Uno de los compañeros se queda parado, puede medir de repente 1,5 metros, un metro coma, etcétera, ¿no? Y medir su sombra, ¿no? Y medir su sombra. De repente ese compañero tiene una sombra, no sé, pues de 2 metros, correcto, Castañeda, y hacemos lo mismo con el árbol, no sé la altura del árbol, pero sí puedo medir la sombra del árbol, ¿no? Que puede ser de repente, no sé, pues 4 metros, 5 metros, etcétera, ¿no? Aplicándonos un teorema de la semejanza, ¿no? La semejanza de los triángulos, ¿no? Se supone que acá ya usted le explicó que los rayos del sol siempre van a ser paralelos porque vienen una única fuente, etcétera, ¿no? Y las angulaciones en los triángulos van a ser necesariamente las mismas, ¿no? Ya son cosas que se pueden aplicar, ¿no? Yo sé que esto suena bonito, pero ¿saben cuándo es mejor? Cuando esto los chicos mismos lo hacen afuera. Pero insisto, ¿no? Eso ya depende de la realidad de cada colegio, ¿no? Todos los colegios no son iguales, ¿no? Los planteamientos a veces son demasiado ambiciosos en el desarrollo de contenidos, ¿no? Cuando hay demasiados contenidos, no nos da tiempo de repente para poder hacer esto, ¿no? Pero en alguna actividad se puede hacer, ¿no? Otra que a mí me servía de mucho era, por ejemplo, esto, ¿no? Otra actividad al aire libre, ¿no? El medido, yo les hacía a los chicos que hagan un trabajo, por ejemplo, de medición de áreas. Si dan ustedes cuenta, este parque se predispone, ¿por qué? Porque tiene muchos sectores de manera triangular, ¿no? Y aquellos que saben un poco de geometría saben que se puede calcular el área de una región triangular conociendo los tres lados, ¿no? Si yo conozco las medidas de los tres lados, entonces yo puedo medir el área de una región triangular, ¿no? Aplicamos el teorema de Herón, ¿no? Raíz cuadrada de P, T menos A, P menos B, P menos C. Otra posibilidad, si no quiero hacer eso, es utilizando el teorema o el área en función al seno del ángulo, ¿no? Que sería A por B medios por el seno de alfa, ¿no? Y consigues el área, ¿no? Yo lo hacía trabajar en grupo, se puede trabajar en grupo los chicos, y como es un parque, es bastante abierto como para poder trabajar con ellos, ¿no? Y una actividad complementaria, porque yo les dejaba varias actividades asociadas, era, por ejemplo, que investiguen, porque era un trabajo completo, ya era como una asignación de fin de trimestre, que investiguen cuánto costaría, estoy analizando ya, estoy mezclando ya con costos en aritmética, cuánto costaría el volver a sembrar el césped. Ustedes saben que el césped se mide o se vende por metros cuadrados. Entonces presentaban un trabajo en el cual tenían que hacer las mediciones del área. Y como los trabajos eran grupales, hacíamos cruce de información. O sea, 2 grupos, 3 grupos presentaban la misma región y con eso podíamos contrastar quiénes habían trabajado y quiénes no habían trabajado, etc. Bueno, como le digo,
requiere mucha imaginación, de repente plantearnos diferentes situaciones para poder plasmar esto que estamos viendo, ¿no? Otro caso podría ser una cosa de repente mucho más hogareña, es el área de la fachada del colegio, ¿no? Estamos calculando áreas, estamos eliminando de repente las ventanas, y es un poco de trabajo de repente con chicos que son un poco menores, ¿no? Y con otros de repente más pequeños todavía, podría ser esto, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, como le decía al inicio, ¿no? La idea es que hagamos que la matemática sea mucho más aprehensiva, más comprensiva, más amigable, más cotidiana, ¿no? La matemática, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que a veces yo he utilizado con salones menores, ¿no? Con salones menores, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de salones donde estamos nosotros asentados son rectangulares. La mayoría son rectangulares. Por no decir todos, ya, porque no quiero de repente, porque alguien no es así, ¿no? Entonces, una de las propiedades que tiene el rectángulo es que las diagonales, ¿cómo son? En medidas. ¿Cómo son las diagonales en un rectángulo? ¿Iguales o desiguales? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? En un rectángulo, ¿cómo son las longitudes de las diagonales? Claro, las longitudes de las diagonales en un rectángulo son iguales. Son iguales. Ah, qué bonito, le escribió el profesor en la pizarra. Ah, ya. Vamos a traer pita la próxima semana. Y vamos a medir de acá para acá y de acá para acá. Vamos a comprobar. Y cuando los chicos lo piensan la pita, se dan cuenta que es cierto. ¡Pum! Ahora, si no es posible por diferentes situaciones, podemos hacer otra cosa. Ya, vamos a medir la pizarra. La pizarra rectangular, vamos a medir por acá una de las pitas tensadas, otra de las pitas tensadas, y con eso han demostrado de manera empírica que las longitudes de las diagonales van a ser iguales. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿y cómo es matemáticamente? Ya, eso es otra cosa, eso es otra demostración de a partir de qué cosa se da eso, ¿no? Bueno, como le digo, sobre esto podemos conversar muchísimo. Ya, pero ya me estoy ya sobrepasando, ya me comí ya casi una hora del colega que viene a continuación. Queridos docentes, ha sido para mí definitivamente un gusto conversar con ustedes esta tarde. Espero que les vaya recontra bien este año académico, que sepan utilizar las herramientas que se les está brindando acá en las charlas, acá en Escuela Activa. Y definitivamente el hecho que el alumno se le haga más amigable, aprensiva a la matemática, pasa por nosotros. Hacerlo mucho más lúdico, un poco más de repente interesante, más profundo. Y bueno, pues eso va a depender mucho de nuestro trabajo, nuestra muñeca. Yo sé que ustedes lo pueden hacer, porque para empezar, el primer requisito para que uno quiera cambiar o mejorar es venir a una participación mediante una capacitación. Y por lo pronto, tengo acá 104 maestros que están acá conectados, escuchándome esta sesión, en la cual hemos conversado casi de manera fugaz. Para todos ustedes, bendiciones, cuídense mucho, por favor, y que les vaya recontra bien. Y el próximo año, los libros van a ser espectaculares aquí en Escuela Activa. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Cualquier cosa, consulta conmigo, por favor, mediante ya el canal ahí de la editorial. ¿Sí? Gracias. Bendiciones. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.